soy Larden y bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar los chiles rellenos de queso con una salsa roja. Es un plato muy viejo, viene del siglo XVI de Puebla, México. La cosa muy interesante de ese plato es lo que representa. La combinación de los ingredientes de México y España es una representación física de la mezcla de las dos culturas. Me gusta la cantidad de oportunidades de cambiar la receta a lo que quieres. Cada persona tiene su propia receta y preferencia de los ingredientes. Esto es mío. Voy a empezar a cocinar. Primero, tengo los ingredientes. Para preparar los chiles, voy a usar los chiles poblanos, queso Oaxaca, harina de trigo, aceite para freír y huevos. Y para preparar la salsa, voy a usar jitomates, cebolla blanca, jalapeño, ajo y sal. Voy a empezar con la preparación de los chiles. El primer paso es ponerlos directamente sobre el fuego. Voy a asar la piel de cada lado. Es un proceso un poco largo y con ese tiempo quiero hablar sobre los chiles de México. Se le preguntará cuántos tipos de chiles podría nombrar. ¿Cuántos podría decirme? Quizás diría jalapeño, poblano, serrano o más. ¿Sabe que hay más de 150 tipos de chiles que vienen de México y Centroamérica? Esos chiles se remontan a 5000 antes de la era común en el valle de Tehuacán de Puebla. Hablando de Puebla, ese es el lugar de origen del chile de ese plato, el chile poblano. Los chiles son muy importantes en la cocina mexicana. Son el origen de todos los sabores fuertes en la comida. Por ahora, vamos a regresar a la cocina. Los chiles están listos y voy a quitar los poblanos del fuego y ponerlos en una bolsa cerrada. Este paso ayudará a suavizar las pieles y facilitar el proceso de eliminarlas de los chiles. Mientras espero por los chiles, voy a preparar la salsa roja. Quiero contarle mi experiencia al descubrir una receta para hacer la salsa roja para ese plato. Parece que todas las mamás mexicanas tienen sus propias recetas por esto. Aquí hay solo 6 recetas diferentes que encontré, pero cada uno es diferente. Puede ver la diferencia entre cada uno. Esto causó confusión en el proceso de decidir qué receta seguir. Seleccioné los ingredientes más comunes de cada una para crear mi propia receta. Los jitomates son una decisión obvia y la cebolla partes del ajo. Decidí incluir jalapeño, sal y agua también. Para prepararla, corto los jitomates en algunas partes y ponerlos en la licuadora. Pico el jalapeño y cebolla y agregarlos y el ajo. Termino la combinación con agua y un poco sal. Muelo todos en la licuadora hasta que están lisos. Después voy a poner la mezcla de jitomate en una olla sobre el fuego. Dejo esto a hervir mientras termino la preparación de los chiles. Las pieles de los chiles están listas para pelar. Ahora voy a cortar una línea en el lado de cada poblano. Puedo usar una cuchara para quitar las semillas de dentro. Después de cada poblano está vacía, voy a poner el queso adentro. Necesito preparar los huevos para cubrir los poblanos antes de freírlos. Para hacer esto, separo las claras de los huevos de los yemas y ponerlos en el mezclador. Voy a mezclar las claras y gradualmente agregar los yemas, un poco de harina de trigo y sal. Continuar a mezclar la combinación hasta que sea liso. Voy a cubrir los poblanos en harina de trigo y la mezcla de los huevos. Ahora puedo ponerlos en el aceite para freír.
Cuando todos de los lados son dorados, los poblanos están terminados. Voy a quitar los poblanos del aceite y prepararlos para servir con la salsa roja. Aquí tengo un chile relleno de queso con una salsa roja y es el momento más divertido del video. El momento de probarlo. Tiene un sabor muy rica. Me gusta la combinación de los sabores de los ingredientes diferentes, especialmente del ajo y los tomates con el poblano. Es todo. Esto es mi proceso de hacer los chiles rellenos de queso con una salsa roja. Muchas gracias por ver mi video. Espero que pueda disfrutar el sabor de los chiles en su cocina muy pronto. Hasta el próximo video. ¡Adiós! Actualmente es terrible y no me gusta.